Continuando con el módulo número 9, hoy vamos a ver el tema número 2, impuesto a la renta. ¿Qué es el impuesto a la renta? El impuesto a la renta es un tributo que se determina de forma anual y tiene vigencia desde el 1 de enero al 31 de diciembre de cada año. ¿Cuántos tipos de rentas existen? Actualmente existen 3 tipos de renta, dividida en 5 categorías. Las rentas de capital, que son la renta de primera y de segunda categoría. Las rentas empresariales, que son las rentas de tercera categoría. Recordemos que este tipo de rentas son generadas con fines lucrativos, es decir, se busca obtener ingresos. Para ello se debe aplicar conjuntamente lo que es el capital más el trabajo. El impuesto a la renta anual de rentas de tercera categoría se determina de los regímenes tributarios que son el MIPE tributario y el régimen general. En el caso del régimen especial a la renta, recordemos que el impuesto a la renta es cancelatorio de forma mensual y en el caso del nuevo régimen único simplificado, el nuevo RUS, se paga una cuota mensual dependiendo de la categoría. Si es 1, 20 soles y si es categoría 2, 50 soles. Y por último tenemos a las rentas de trabajo, que son las rentas de cuarta y quinta categoría, y lo que son las rentas de fuente extranjera. Empezamos con la renta de primera categoría. La renta de primera categoría son los ingresos obtenidos producto del arrendamiento, subarrendamiento o cesión de bienes muebles o inmuebles. También se consideran rentas de primera categoría a la cesión gratuita o a precio no determinado de estos bienes. Algunas de las principales actividades que generan este tipo de rentas son el alquiler de tu casa, departamento, cochera u otros bienes inmuebles, así como el alquiler de autos, maquinarias, herramientas u otros bienes muebles. Si tú eres el inquilino, por ejemplo, el alquiler de todo o parte del inmueble que ocupas a otra persona, lo que se habla de un subarrendamiento. El beneficio obtenido producto de las mejoras introducidas a tu inmueble, que no estés obligado a reembolsar al inquilino. O también tenemos la cesión gratuita o a precio no determinado de tus bienes muebles o inmuebles. En consecuencia, toda persona que obtenga ingresos por estas actividades estará obligada a pagar el impuesto a la renta de primera categoría. ¿A quién le corresponde pagar el impuesto? Al propietario, por los ingresos que percibe por concepto de alquiler de sus bienes muebles o inmuebles, y también al inquilino, por los ingresos que obtenga producto del subarrendamiento, del todo o parte del inmueble que ocupa. Es decir, en un subarrendamiento el inquilino se convierte en un propietario. Pagos del impuesto a la renta de primera categoría. Los pagos del impuesto a la renta de primera categoría se van a dar en dos momentos: pagos mensuales y los pagos anuales. Cabe precisar que estos pagos constituyen también una declaración jurada de los ingresos obtenidos. Declaración y pago mensual. Vas a estar obligado a pagar el impuesto a la renta de primera categoría mensualmente en caso arriendes o subarriendes bienes muebles o inmuebles. El pago se va a realizar de acuerdo al último dígito de RUC y según el calendario de vencimientos de obligaciones tributarias mensuales establecidos, ya sabemos, por la SUNAT. Declaración y pago anual. Si te encuentras en alguno de los siguientes supuestos que vamos a ver, te corresponderá presentar la declaración jurada anual del impuesto a la renta. Y estos son: tienes un monto pendiente de pago, tienes pagos en exceso de años anteriores, se incorporaron mejoras no reembolsables a tu inmueble, has alquilado bienes muebles o inmuebles por un importe menor al mínimo establecido por la norma, que es el 6%. O ha cedido gratuitamente bienes muebles o inmuebles a lo que se conoce como renta ficta. En su oportunidad, la SUNAT emitirá el cronograma específico
que indicará las fechas máximas para presentar la declaración jurada anual por los ingresos obtenidos en el año anterior correspondiente a las rentas de primera categoría. ¿Cuánto debo pagar de renta de primera categoría? El cálculo mensual y anual de este impuesto se puede determinar de dos formas: sobre la base de la renta bruta, es decir, del total de ingresos obtenidos, aplicando la tasa efectiva del 5%, o sobre la base de la renta neta, que es el total de ingresos obtenidos menos el 20%, aplicando la tasa del 6.25%. Con cualquiera de estas formas, el resultado será el mismo. Y acá lo podemos ver en esta imagen. Cálculo sobre la renta bruta, que es el alquiler mensual pactado por el 5%. Tenemos un alquiler mensual de 900 soles, aplico la tasa del 5%, yo estaría pagando mensualmente renta de primera categoría de 45 soles. Y si hago el cálculo sobre la renta neta, es el alquiler mensual, que son los 900 soles según el ejemplo, menos el 20% de estos 900 soles, que son los 180. Esto multiplicado por la tasa del 6.25% me va a dar el mismo resultado de renta de primera categoría mensual de 45 soles. Ahora, con respecto al impuesto anual, tenemos la suma de los ingresos percibidos por renta de primera categoría, es decir, la renta bruta, esto multiplicado por el 5% menos los pagos a cuentas realizados durante el ejercicio. Me va a dar como resultado o un saldo a favor del fisco o del contribuyente. Es decir, si tengo un saldo a favor del contribuyente, de mi persona, o es que le tengo que pagar a la SUNAT. Y también podemos determinarlo de la siguiente manera. La renta bruta menos la deducción del 20% me va a dar la renta neta. A esto lo multiplico por la tasa del 6.25% y también le resto los pagos a cuenta realizados en el ejercicio. Y como resultado me va a dar un saldo a favor del contribuyente, de mi persona, o un impuesto por regularizar y pagarle a la SUNAT. ¿Cómo declaro y pago el impuesto a la renta de primera categoría? Tenemos 4 formas de realizar la declaración y pago: por internet, en agentes corresponsales, en agencias bancarias o mediante pago electrónico en SUNAT virtual. Si lo hago de esta última forma, desde SUNAT virtual, con tu usuario y clave SOL ingresas a la plataforma de mis declaraciones y pagos, nueva plataforma. Una vez ahí, te vas a dirigir a pago y presentación de otras declaraciones y vas a seleccionar el formulario Arrendamiento 1683. Se llena la información requerida siguiendo las indicaciones del sistema y luego le vamos a dar agregar a bandeja. Se va a presentar una pasarela de pago con 5 opciones. Seleccionas las siguientes alternativas disponibles para pagar tu impuesto a la renta de primera categoría, ya sea con cargo a una cuenta bancaria o con cargo en tarjetas de crédito y o débito. Y luego de haber seguido todos estos pasos, el sistema de la SUNAT generará automáticamente el recibo por arrendamiento, que es el formulario virtual número 1683, con el contenido de lo declarado y pagado. Esto lo puedes remitir a través de correo electrónico o imprimirlo y entregarlo, no te olvides, a tu inquilino. ¿Qué comprobantes debo emitir? Dependiendo de la forma en que realizaste el pago, deberás entregarle a tu inquilino el original del recibo por arrendamiento formulario 1683 o la versión digital o impresa del formulario virtual 1683. Es decir, si tú has hecho tu declaración y pago, digamos, en una agencia bancaria, tú vas a tener que entregarle a tu inquilino el original del recibo por arrendamiento, es decir, el formulario 1683. Pero si tú lo has hecho mediante SUNAT virtual, que fueron los pasos que vimos hace poco, le vas a entregar
la versión digital o impresa del formulario virtual 1683. Y ahora, ¿por qué es importante en cumplir con la entrega de esta declaración y pago, ya sea de forma presencial o virtual, a tu inquilino? Porque tenemos que tener en cuenta lo siguiente, que estos recibos, en el caso de alquiler, le van a servir a tu inquilino para sustentar gastos para efectos tributarios, teniendo en cuenta que a partir del año 2017, las personas naturales van a poder deducir un adicional de 3 UIT, incluyendo los gastos por concepto justamente de arrendamiento y o subarrendamiento de inmuebles hasta por un 30% del monto del alquiler, ¿ok? Esta parte última que estamos explicando lo vamos a ver más adelante cuando veamos la deducción adicional de gastos hasta 3 UIT, ¿correcto? Y acá tenemos el siguiente punto. ¿Qué sucede si mi inquilino no me paga el alquiler, digamos, de varios meses? A pesar de ello, debes pagar el impuesto, debido a que las rentas de primera categoría se rigen por el principio de lo devengado y no por lo percibido, el cual establece que basta con que se hayan producido los hechos generadores del ingreso grabado, es decir, en este caso, el alquiler, para que el sujeto, el propietario, se encuentre obligado a declarar el impuesto y pagarlo, independientemente de la fecha de pago o cobro del alquiler. Renta de segunda categoría. Son los ingresos que las personas naturales obtienen por la realización de actividades u operaciones establecidas en el artículo 24 de la Ley del Impuesto a la Renta, el cual establece que son rentas de segunda categoría las ganancias obtenidas por la venta de inmuebles, la cesión definitiva de derechos de llave, marcas, patentes o similares, los intereses generados por la colocación de capital, los intereses y cualquier ingreso recibido por socios de cooperativas como retribución por el capital aportado, regalías, rentas vitalicias, obligaciones de no hacer, el vencimiento de un contrato de seguro de vida, la atribución de utilidades, rentas o ganancias de capital, los dividendos y cualquier otra forma de distribución de utilidades, las operaciones realizadas con instrumentos financieros derivados, la venta, redención o rescate de valores mobiliarios. Calculando el impuesto por pagar. El cálculo del impuesto se va a determinar de acuerdo al tipo de ingreso o ganancia obtenida. En el caso de la venta de inmuebles, el cálculo del impuesto se determina descontando el costo actualizado del inmueble a precio de venta. Sobre ese resultado, que es la ganancia obtenida, se va a aplicar la tasa del 5%. Como lo podemos ver en esta imagen, el paso número 1 es determinar la ganancia. Para ello, al precio por el cual vendes el inmueble, debes restarle el monto que pagaste para adquirirlo en su momento, el cual debe estar actualizado a la fecha de venta, es decir, el costo de adquisición por el índice de corrección monetaria, ¿ok? Para la ley del impuesto a la renta, este costo es conocido como el costo computable. Entonces, el precio de venta menos el costo computable, que es el costo de adquisición por el índice de corrección monetaria a la fecha de la venta, es igual a la ganancia. Y el paso número 2 es calcular el impuesto a pagar. Vamos a aplicar la tasa del 5% sobre la ganancia obtenida para determinar el impuesto. Tu ganancia, que viene del precio de venta menos el costo computable, por la tasa del 5% me va a resultar el impuesto a la renta de segunda categoría por pagar. Ahora es necesario mencionar algunas precisiones con respecto a la renta de segunda categoría en la venta de inmuebles, ¿ok? No se va a pagar este impuesto cuando el inmueble fue adquirido antes de 2004, cuando el inmueble se considera como casa habitación del vendedor
¿Y qué significa casa habitación? Se va a entender como casa habitación a aquel inmueble ocupado que permanezca en propiedad del vendedor por lo menos 2 años y que no esté destinado exclusivamente al comercio, industria, oficina, almacén o similares. Cuando el inmueble es vendido a un precio menor o igual al monto pagado por su adquisición, es decir, cuando no hay ganancia. Y cuando la venta constituye renta de tercera categoría, porque ya existe habitualidad en la venta de inmuebles. ¿Qué quiere decir esto? Que ya la venta de inmuebles formó parte como un negocio propio, en la cual te dedicas a vender inmuebles. Es decir, ya hay una habitualidad y por lo tanto ya no va a ser renta de segunda, sino renta de tercera categoría, es decir, una renta empresarial. Calculando el impuesto por pagar cuando se trata de dividendos y cualquier otra forma de distribución de utilidades. El cálculo del impuesto se va a determinar aplicando la tasa del 5% sobre el ingreso obtenido por dividendos o cualquier otra forma de distribución de utilidades. Entonces, le aplico la tasa del 5% y me va a dar como resultado el impuesto de renta de segunda categoría. Para las ganancias obtenidas por otras rentas de segunda categoría, el cálculo del impuesto se va a determinar aplicando la tasa del 6.25% sobre la renta neta. ¿Y cómo calculo esa renta neta? Ya sabemos que son mis rentas brutas, en este caso de intereses, regalías, derechos. Le aplico la deducción del 20% y voy a obtener la renta neta. A este resultado le voy a aplicar la tasa del 6.25% y me va a dar el impuesto a la renta de segunda categoría. Ahora recordemos que también lo puedo hallar de forma directa, es decir, a la renta bruta aplicarle la tasa del 5%, efectivamente. Para las ganancias obtenidas por la venta de valores mobiliarios, el cálculo del impuesto se va a determinar identificando primero la renta bruta, que estará dada por la diferencia existente entre el ingreso neto total y el costo computable. Luego se va a descontar el 20% sobre la ganancia para determinar la renta neta y se va a aplicar la tasa del 6.25%. Tal y como lo podemos visualizar en esta imagen, al ingreso total por ventas de valores mobiliarios le voy a restar el costo computable, es decir, el costo de adquisición, obteniendo así la ganancia de la renta bruta. Ahora, para el caso de venta de valores mobiliarios, en el caso del costo computable, acá no se va a ajustar con el índice de corrección monetaria como fue en el caso de la venta de inmuebles, ¿ok? Bien, entonces, una vez determinada la renta bruta, que es la ganancia por la venta de valores mobiliarios, le voy a deducir el 20%, obteniendo así la renta neta. Y por último, le voy a aplicar la tasa del 6.25% a la renta neta para determinar mi impuesto a la renta de segunda categoría. Veamos la siguiente precisión con respecto a los comprobantes de pago en el caso de rentas de segunda categoría. Para el caso de intereses, las personas naturales sin negocio que no generan habitualmente ganancias por concepto de intereses por préstamos otorgados a favor de empresas van a poder solicitar a la SUNAT la emisión y entrega del formulario 820, que es el comprobante por operaciones no habituales, en la medida que la referida operación la realice por única vez o no la realice de manera reiterada, frecuente o acostumbrada. Por otro lado, si efectúa préstamos de manera habitual, el contribuyente tendrá que obtener su RUC y emitir comprobantes de pago, ya sea boletas o factura, cada vez que perciba los intereses por los préstamos realizados. Bien, entonces acá hay dos posiciones. Cuando la operación es habitual y cuando la operación se realiza por única vez o no se realice de manera reiterada. Para ambos, se va a tributar la renta de segunda categoría, simplemente que para uno, cuando la operación es no habitual, se va
a solicitar el formulario 820, que es el comprobante de operaciones no habituales. Pero cuando la operación es habitual, ahí sí el contribuyente va a tener que emitir el comprobante de pago, ya sea boleta o factura, por los intereses percibidos por los préstamos. En el caso de dividendos, el contribuyente no está obligado a emitir comprobantes de pago. Bastará con que su cobro conste en un medio de pago o en una nota contable que así lo evidencie. Rentas de cuarta categoría. Es toda persona que presta sus servicios de manera personal e individual, sin relación de subordinación. Pertenece a rentas de cuarta categoría que forma parte de las rentas de trabajo. Las actividades que generan son las siguientes: el ejercicio de una profesión, arte, ciencia u oficio, director de empresa, síndico, mandatario, gestor de negocios, albacea y actividades similares, así como las dietas percibidas por los regidores de las municipalidades o consejero regional, trabajadores en la modalidad de contratación administrativa de servicios, que es el famoso CAS. ¿Qué comprobante debo emitir? Deberás emitir tu recibo por honorarios electrónico al momento que te paguen por el servicio realizado y por el monto recibido. Para ello debes haber registrado en tu RUC el tributo de renta de cuarta categoría y contar con tu clave SOL. ¿Quiénes no emiten recibo por honorario? A los directores de empresas, síndico, mandatario, gestor de negocios, albacea y actividades similares, regidor municipal, consejero regional y contratos bajo la modalidad de CAS. Todos ellos no van a emitir, no están obligados a emitir recibo por honorario. No se va a aplicar la retención de cuarta categoría cuando el monto del recibo por honorarios es de 1.500 soles o menos, o cuando hayas obtenido la autorización de suspensión de retenciones de cuarta categoría y tus ingresos no superen el importe establecido para cada año. En este caso, para el año 2022 es de 40.250 soles, y en el caso de percibir dietas de directorio similares, el monto máximo es de 32.200 soles. Acá podemos visualizar en este cuadro: si tus ingresos en el 2022 no superan los montos que se detallan, no estás obligado a declarar y pagar. Entonces, si percibes únicamente renta de cuarta categoría independiente, tu total de ingresos mensuales tiene que ser hasta los 3.354 soles. En este caso, si no superas de este importe, no estás obligado a declarar y pagar. En el supuesto de percibir rentas de cuarta, pero también de quinta categoría, es decir, de forma dependiente, el tope va a seguir siendo el mismo, de 3.354 soles mensuales. Y en el caso de percibir exclusivamente rentas de cuarta categoría por funciones de director de empresa, síndico, mandatario, gestor de negocios, albacea, regidores o similares, y si percibes dichas rentas y además otras rentas de cuarta y o quinta categoría, el tope de ingresos mensuales va a ser hasta los 2.683 soles. Todo este cuadro es un resumen para el ejercicio 2022 en el caso de la obligación de declarar y pagar. Si tú mensualmente no superas estos importes establecidos para cada supuesto, no hay la obligación de declarar y pagar renta de cuarta categoría. La suspensión de retenciones. Vas a poder solicitarla cuando uno desee, siempre y cuando cumplas con las siguientes condiciones. Acá tenemos en este cuadro los supuestos, que ya lo habíamos visto en el cuadro anterior, cuando no hay la obligación de declarar y pagar. Si se dan cuenta, va a ser lo mismo en estas dos columnas, ¿ok? Cuando se habla de topes mensuales, es decir, hasta los 3.354 cuando percibes únicamente rentas de cuarta o cuando percibes renta de cuarta más quinta. Y si percibes rentas de cuarta por funciones de director y además de percibir dichas rentas, percibes otras rentas de cuarta y quinta,
el tope va a ser hasta los 2.683. En el caso de los ingresos anuales, es lo que también tenemos que tomar en cuenta. Si vas a percibir únicamente rentas de cuarta o percibes rentas de cuarta más rentas de quinta, si tus ingresos anuales no superan los 40.250 para el año 2022, puedes solicitar tu suspensión de renta de cuarta categoría. ¿Qué quiere decir? Que en este caso, si tú has determinado que para el 2022 mis ingresos van a ser menores a este importe, digamos, de 39.000 soles, tú tranquilamente durante el mes puedes emitir un recibo por honorario mayor a los 1.500. Y a pesar de que este honorario es mayor a los 1.500, no hay la obligación de retener siempre y cuando tú presentes tu constancia de suspensión de rentas de cuarta categoría. ¿Se entendió? Para eso existen estos límites para tú poder efectuar tu suspensión y así tranquilamente tú puedes emitir un recibo por honorario mayor a los 1.500, pero siempre y cuando, como lo vuelvo a mencionar, se cumpla con estos límites. Y en el caso de percibir rentas de cuarta por funciones de director y aparte de percibir estas rentas y otras rentas de cuarta y quinta, el tope anual va a ser de los 32.200 soles. Bien. El trámite para solicitar la suspensión de retención de cuarta categoría se efectúa utilizando el formulario virtual 1609. La suspensión tiene vigencia a partir del día calendario siguiente de otorgado la constancia de aprobación hasta el 31 de diciembre de ese mismo año, el cual deberás entregar una copia a la empresa que contrate tus servicios.